Hola mis amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer el video de este diseño de una horquilla desplazadora y al final lo vamos a hacer como un renderizado para que quede así, fotorrealista, con PhotoView 360. Así que no olvides suscribirte y de hecho activar la campanita para que ustedes puedan acceder a todos los contenidos los más recientes. Al final del video no olviden visitar los videos que estoy subiendo, los últimos. Esto lo voy a poner en la sección de curso básico de SolidWorks 2020. En la descripción les voy a dejar la parte 1, la parte 2, la parte 3 del video del curso básico del SolidWorks 2020, donde explico paso a paso para poder yo empezar a hacer el diseño, todas las partes de las operaciones y todo. Ahí les dejo. Bueno, acá solamente yo voy a usar dos herramientas, prácticamente tres nada más. Primero voy a usar extruir saliente, extruir corte y redondeo. Solo esos tres. Bueno, vamos a empezar. Esto de acá está hecho en pulgadas, así que voy a activar aquí pulgadas, IPS. Luego me voy a ver cómo quiero que empiece el dibujo. Esto es como una pieza mecánica. Entonces, como está isométrico, voy a irme a croquis en plano alzado. Y voy a empezar a hacer la parte del eje. Diámetro 2 pulgadas. Extruir. Invierto dirección y esto va a tener 6 pulgadas. Listo. Ahora, en vista planta, en vista lateral, croquis, normal A. Si tú quieres aprender todos estos atajos que estoy haciendo, no olvides visitar el canal, suscribirte y entrar al curso básico del SolidWorks 2020. Ahí estoy enseñando todos estos atajos para poder avanzar. Muy bien. Este diámetro interior 0,76. Este diámetro interno 0,68. Esta línea con el arco tangente. Esta altura del punto medio 2.12. En líneas indicativas máximo 2.12. Esto de acá va a tener 2 pulgadas. Tenemos en la parte medio lo que es la parte del croquis. Ahora lo que voy a hacer, como esto de acá va a ser tangente, voy a irme a operaciones, plano medio, y voy a colocar acá 2 pulgadas para que sea justo a la tangente del diámetro. Acepto. Ahora sobre esta cara voy a hacer un nuevo croquis. Diámetro. Ese diámetro va a tener 1.42. Aprovechando en esta misma operación, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer este diámetro que sea corradial con esto. Y voy a hacer la parte de la horquilla. Estas dos va a tener 0,5 de esta línea a esta línea, 0,5 pulgadas. Y aquí voy a usar la herramienta recortar entidades. Y voy a irme a operaciones, extruir corte. Voy a dar en condición por todo. Y le va a cortar todo. Aceptamos. Por último, aquí haremos un croquis en esta cara. Normal A. Acá arriba tenemos 2 diámetros. Este diámetro es de 4 pulgadas. Este diámetro de acá
2.76. Esto va cortado, así que voy a cortarlo esto. Este punto medio de los diámetros con el punto origen voy a colocar vertical. Luego voy a dar una medida del punto medio hasta el origen, 4 pulgadas. Finalmente este arco voy a convertir entidades para poder cerrar. Recorto lo que no sirve y empiezo a dar las restricciones. Vertical punto con punto. El ancho de esto va a tener 2 pulgadas para que sea tangente y queda completamente definido. Aquí, como ves ustedes, tenemos dos croquis, un croquis cerrado y un croquis inferior también cerrado. También puedes hacer de esta manera, la cosa que sea por regiones. Es como decir por estados, por países. Este es un país, su frontera, y esto es otro país. Es muy importante que el croquis esté completamente cerrado. Ahora vamos a ir a extruir. Y voy a usar... En el mensaje para extruir me dice que haga un croquis. Pero en el segundo me dice... En el croquis existente, que ya obviamente tenemos aquí un croquis nuevo. Lo que voy a hacer es seleccionar este croquis. Como yo seleccioné esto y obviamente estas líneas no está cerrado, o sea, son líneas discontinuas, entonces de acá, donde está en estos parámetros, voy a desactivar operación lámina. Y lo que donde dice contornos seleccionados, voy a también eliminar. Y al momento de acá seleccionar, voy a seleccionar por región. Dentro de... Automáticamente cuando yo me acerco se activa. Como está cerrado, como esta región es otro, acá voy a colocar plano medio, pero voy a dar que el plano medio esté equidistante a la cara, la siguiente medida, 0,76, equidistante, y esto va a tener 0,5. Yo le di equidistante 0,76 a la mitad de acá. O sea, he tratado de... Esta es una herramienta muy importante para que puedan ustedes avanzar el diseño, para no estar haciendo estos croquis tratando de poner acá con un plano. No, de frente ponen equidistancia y dan sus medidas. No se olviden poner todos estos parámetros. Aceptamos. Y aquí esta es la operación que yo hice. Para hacer la parte de arriba tengo que visualizar el croquis. Para hacer lo mismo. Operaciones. Selecciono. Y aquí sí, cuando yo selecciono el perfil, automáticamente me selecciono todo. Plano medio. Y aquí voy a colocar 0,750. Equidistancia voy a colocar 0,76, la misma equidistancia. Invertir dirección, se va a colocar a la mitad. Acepto. Ahora este croquis lo voy a ocultar y ahí tenemos completamente terminado. Por último vamos a hacer solamente redondeo. 0,24 pulgadas a esto de acá, estos dos. Acepto. Luego voy a hacer 0,12 pulgadas a esto y a esto, obviamente al otro lado también. Estas aristas. Acepto. Muy bien, ahora lo demás le voy a dar el radio de 0,06 pulgadas. Aquí. Ahí está, eso es lo que quería. Aprovechar. Esto te permite seleccionar las opciones
para poder hacer todo lo demás. De hecho que te ayuda un montón. Ya lo que no quieres que sea redondeo, lo desactivas nada más. Haces clic nuevamente en la arista y se va a desactivar. También quiero que sea esta arista. Verifico si están todas las aristas. Ya, ahora acepto. Me falta esta arista. Acepto. Bueno, esto lo que te dice es que cuál de ellos, de los radios, está... O sea, cuál de los radios hay que eliminar, porque acá hay unos radios que no están saliendo bien. Para eso uso yo Feature Expert y me va a solucionar qué radio es lo que está ocasionando el problema. Esperamos un momento y acá va a salir como un error. Esperamos un momento hasta que solucione. Y bueno, automáticamente lo ha solucionado. Pero hay momentos que no soluciona, entonces vamos a tener que desactivar. Bueno, acá me faltaba un radio. Esto. Listo. Muy bien. Hemos terminado el diseño. Si te gustó este video, ahorita viene lo mejor. Pero antes no olvides suscribirte. Ahorita vamos a hacer renderizado. Y todas las piezas que voy a hacer más adelante, voy a hacer renderizado como un foto realista. Pero si tú estás suscrito vas a obtener, porque cada semana estoy subiendo videos, semanalmente.